Hola, muy buenas a todos. Soy Manuel Alejandro Cascal Orzáez, estudiante del grado en Ingeniería Telemática de la Universidad de Jaén, dentro de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Actualmente me encuentro realizando el programa de práctica Ícaro dentro del grupo empresarial Interolio. El motivo de este vídeo es para la realización de una breve presentación del proyecto realizado dentro de la compañía. El nombre de este proyecto es Sistema de Generación y Distribución de Contenidos Audiovisuales. En la siguiente diapositiva me presento nuevamente. Soy Manuel Alejandro Cascal Orzáez, estudio el grado de Ingeniería Telemática y ahí tenéis el correo electrónico de contacto. Esta presentación la dividiremos en los siguientes apartados. Primeramente tendremos una parte introductoria en la que explicaré el breve concepto de streaming. Luego a continuación explicaré la solución, el esquema general que sigue la solución escogida. A su vez continuaré con el desarrollo de las etapas que incorpora este esquema general de una forma más profunda. Y por último me gustaría finalizar implementando o mostrando la forma en la que se puede iniciar un canal de YouTube de transmisión de contenido audiovisual en vivo. Muy bien. Doy paso. Muy bien. ¿Qué tenemos que decir sobre streaming? Pues bien, dentro del sector audiovisual hay una palabra que se repite con bastante frecuencia, cuando nos encontramos sobre todo en la fase de distribución del contenido audiovisual. Este término se identifica como streaming, aunque en nuestra lengua lo podemos escuchar como su significado, que sería el de retransmisión en directo, retransmisión o emisión en continuo, que se define como una distribución de contenido multimedia a través de una red, de manera que el usuario final puede ver el contenido y descargarlo simultáneamente. También este tipo de servicio requiere de una conexión a internet con la suficiente capacidad, tanto en la subida en el emisor como en la bajada en el receptor, para así tanto ofrecer una buena calidad como disfrutar de una imagen fluida y un sonido fluido y constante en la retransmisión. Por otra parte, tiene también la capacidad este servicio de ofrecer contenido a la carta en diferido o incluso en directo. Es en este último caso, en la retransmisión en directo, donde vamos a explicar el esquema general que sigue y la solución por la que hemos optado, o por la que he optado en este caso, por implementar dentro de la empresa. Muy bien. El siguiente esquema general contempla las siguientes etapas. En esta etapa podemos identificar las siguientes fases. Una primera etapa de producción en la que se identifican los elementos, las fuentes de entrada, tanto sonoras como visuales. Luego, por otro lado, tendríamos una etapa de adquisición en la que la señal que captamos a través de la fuente de entrada se transmitiría por vía alámbrica o inalámbrica, cableada o inalámbrica. Luego, estas señales a través de estos cables o de estos medios de transmisión irían a parar a un codificador, que sería el dispositivo o el programa encargado de encapsular estas señales y preparárnoslas para enviarlas posteriormente al servidor de contenido. Y seguiríamos con una etapa de retransmisión, que es, como ya hemos dicho, el elemento que se encarga de recibir del codificador la señal encapsulada y de retransmitirla a los diferentes servidores o reproductores de los usuarios que se conecten a este tipo de servicio, donde englobaríamos cualquier tipo de dispositivo capaz de
de tener un reproductor de contenido audiovisual o un navegador de internet. No obstante, en todas estas etapas no puede faltar una fase analítica en la que se analicen las distintas métricas que se generan con estos servicios, con estas distintas etapas, con el objetivo de ir analizando el perfil de audiencia que tenemos. ¿Vale? Muy bien. Dentro de este esquema general nos vamos a centrar en esta presentación en la fase de producción, en la fase de codificación y en la fase de retransmisión. El motivo de que nos centremos en estas fases es ya que estas son las fases que debería implementar un emisor a la hora de distribuir contenido o a la hora de generar contenido y su posterior distribución a los distintos usuarios o reproductores que quieran acceder a ese tipo de contenido. Muy bien. Por ello, vamos a desarrollar a continuación las distintas etapas que hemos mencionado para su mejor comprensión. Vamos a comenzar con la etapa de producción. Esta etapa, como podemos ver, es la que englobaría los distintos elementos que tendría la producción de contenido. Por un lado serían los elementos capturadores de vídeo, por otro lado los elementos capturadores de audio y los elementos de iluminación, ¿vale? Además de otros elementos auxiliares que nos ayudarían a mezclar o a englobar todo el conjunto. Dentro de los elementos de captura de vídeo, nos gustaría destacar que existen, por un lado, cámaras reflex, ¿vale? Por otro lado, videocámaras, webcams o móviles, ¿vale? En el caso de los dispositivos móviles, destacan sobre todo marcas como iPhone, Google, Huawei, Samsung o Xiaomi, que son ampliamente conocidas estas marcas, y disponen de productos con grandes capacidades fotográficas. De ahí que sirvan para en una versión, digamos, más casera, sirvan como elemento básico para producción de contenido. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a desarrollar lo que sería la parte de codificación. Esta parte de codificación engloba tanto herramientas software como hardware que nos permiten la captura de fuentes de audio y vídeo en tiempo real, a su vez grabación, composición de escena y retransmisión. Muy bien, dentro de la codificación se clasifican dos tipos. Por un lado existiría la codificación por hardware y por otro lado la codificación por software, ¿vale? Esta primera, la codificación por hardware, una de las grandes ventajas que tiene es que tiene un gran rendimiento y una muy baja latencia en sus señales. Por otro lado, como desventaja, podemos identificar que tiene un gran coste y por otro lado, las funciones que nos suelen implementar los fabricantes suelen ser muy limitadas. Por el contrario, tenemos la codificación por software, destaca el rendimiento directamente proporcional que existe entre las funcionalidades o digamos el codificador, el software codificador que instalemos en función de las características o capacidades que tenga nuestro equipo informático en el que se instale dicho software. Además, incorpora funciones personalizables o adicionales si se la instalamos y no se nos puede olvidar los grandes puntos a favor, que es el mantenimiento y actualización de estos software, además de la gran ventaja que supone el coste cero de esta solución. Dentro de la codificación por software vamos a destacar la solución que nos desarrolla el grupo OBS Studio, ¿vale? Nos implementa este tipo de software, ¿vale? Que es totalmente será un software de código abierto o código libre, con lo cual el coste es cero y nos da un rendimiento brutal a la hora de componer escenas, de captar distintas fuentes, mezclarlas y retransmitirlas a nuestro servidor. Muy bien.
Luego, este software, es verdad que este software comparado con otro tipo de, una configuración por hardware, pues este tipo de software requiere un conocimiento previo o un estudio previo de las distintas funcionalidades que tiene, además de la correcta configuración de las distintas fuentes de entrada y además de su posterior configuración del distribuidor de contenido, ¿vale? Digamos, el encargado, el distribuidor, como diremos ahora posteriormente, explicaremos, el encargado de retransmitir la señal por los distintos puntos del globo. ¿Qué es lo que nos garantiza esta configuración, esta correcta configuración? Que la visualización en los receptores sea de una forma correcta. Muy bien. Como veremos, dentro del codificador los elementos a configurar suelen ser, mayormente los principales suelen ser la transmisión, primeramente la transmisión, el tipo de transmisión, por otro lado las fuentes y finalizando en el distribuidor, ¿vale? En el caso de nuestra transmisión podemos observar esta tabla, ¿vale? Que nos ofrece las distintas velocidades de internet que debemos garantizar en el emisor para poder retransmitir a la resolución seleccionada. En nuestro caso, la resolución escogida ha sido la de 720p a unos 60 fps, que sería un tipo de resolución high definition o alta definición, y el rango de velocidad de internet que debemos garantizar en el emisor sería de un valor mínimo de 2,25 megabits y un valor máximo de 6 megabits por segundo, ¿vale? En el caso de necesitar otro tipo de resolución, tendríamos que garantizar que tanto la fuente de entrada de vídeo sea capaz de emitir a esa resolución, como de tener una buena velocidad de internet que me permita transmitir esa señal, esa resolución. Muy bien. Luego, dentro de la fuente de entrada, OBS Studio nos aporta una serie distintas fuentes de entrada. Entre estas fuentes de entrada podemos identificar las principales, que son las de vídeo y las de audio, pero por otro lado nos permite capturar ventanas, capturar pantallas y capturar navegador, que son opciones muy interesantes, además de añadir gráficos como imágenes, rótulos, etc. Que son opciones muy interesantes para complementar nuestro contenido. En el caso de nuestra implementación o demostración, lo hemos hecho a través de una fuente por navegador, ya que nuestra fuente de entrada de vídeo se conecta a través del navegador de internet. Por último, después de comentar un poco la solución de OBS Studio como la parte codificadora, nos queda, no nos podemos saltar la parte del distribuidor de contenido o la etapa de retransmisión. Esta etapa de retransmisión es la que se encarga de distribuir el contenido que generamos y que codificamos en nuestro codificador, se encarga de retransmitirlo por todo el globo, ¿vale? En esta etapa se clasifican dos tipos de distribuidores. Por un lado tenemos el distribuidor o plataforma online, que la gran ventaja que tiene es que tanto al emisor como al receptor del contenido no es necesaria la instalación previa y configuración de este tipo de servicios. Suelen tener la gran mayoría de productos de este tipo, tienen una interfaz bastante intuitiva para que cualquier persona pueda comenzar a transmitir contenido en directo o a la carta. Y en nuestro caso, hemos optado, porque dentro de la amplia gama que hay en el mercado, hemos optado por la solución de YouTube Live, aunque tenemos Facebook Live, o en otro caso sería Mixer. Dentro de estas soluciones nos hemos decantado por YouTube Live, ya que tiene un gran rendimiento, no tiene coste de suscripción. Como contrapartida, si es verdad que nos mete publicidad, nos incorporaría publicidad dentro de nuestro contenido, aunque con una serie de características, no sería una publicidad demasiado abusiva.
Y entre sus grandes características podemos resaltar que tiene una audiencia de más de 1.900 millones de usuarios mensuales. Además, como hemos dicho, hemos reseñado el sistema, dispone de un sistema muy intuitivo, de fácil uso. Otra opción, otra característica muy reseñable es emitir una gran variedad de contenido. No está centrada en un único tipo de contenido, como hay otras plataformas como serían Twitch, que se encarga solamente de retransmitir juegos electrónicos. Y por otro lado, nos genera entre sus usuarios una gran confianza entre los usuarios que lo utilizan, tanto los que emiten como los que reciben. Muy bien. Luego, por otro lado, tenemos los servidores RTMP. Estos tipos de servidores nos permiten la retransmisión de multimedia, tanto en vivo a la carta del contenido, pero requieren una instalación y un conocimiento previo del tipo de tecnología que se va a implementar y desarrollar. Son tecnologías gratuitas, la mayor parte, pero requiere de un conocimiento más técnico y de un desarrollo técnico a nivel de emisor. Con lo cual aumenta nuestra complejidad. Y sobre todo destacar que este tipo de servicios, los servidores RTMP, se basan en protocolos de comunicaciones desarrollados para este tipo de servicios, tales como RTMP, HLS, MPG o WebRTC, ¿vale? En los que no vamos a meternos ahora a desarrollar. Por último, destacar simplemente el grande rendimiento que nos ofrece este tipo de servidor y destacar sobre todo el bajo coste o coste cero que tiene añadido. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el servicio de YouTube Live nos ofrece en el lado izquierdo, en la pantalla de la izquierda, tenemos la plataforma de YouTube Live, a la derecha tenemos el codificador y he reseñado en un cuadro amarillo los campos necesarios para enlazar un sistema con otro, ¿vale? Cogeríamos un campo de YouTube Live, lo copiaríamos con el botón de copiar que nos ofrece y lo enlazaríamos con nuestro codificador en el campo que he destacado en este caso. Ya para finalizar la presentación, me gustaría añadir un vídeo de demostración de de un minutito o menos, en el que se ve cómo se pretende echar a andar o implementar la solución propuesta a través de YouTube Live y el codificador de OBS Studio con una fuente de entrada de vídeo a través de una cámara de móvil conectada vía Wi-Fi y un micrófono de pie, como tengo aquí delante, para empezar a compartir contenido en vivo o a la carta. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola de nuevo. Vamos a proceder con la demostración del servicio de streaming. Actualmente nos encontramos en el software de OBS Studio y vamos a hacer una vista general de lo que nos ofrece este programa. Por un lado, tenemos la vista previa de las fuentes de entrada que hemos introducido. En este caso, la fuente de entrada que hemos incluido sería el monitor de televisión, aunque el codificador nos ofrece otra gama amplia de fuentes de entrada tanto de audio como de vídeo, incluso gráficos. También a su vez tenemos las distintas escenas con las que podríamos componer esta transmisión para hacer la composición de escena. Luego, en esta parte ubicamos las entradas de audio generales que serían compartidas en las distintas escenas. Por otro lado, identificamos el cuadro de mando de la transmisión, ¿vale? Con lo que iniciaríamos la transmisión o grabación del contenido. Y por último tenemos la vista previa, bueno, lo que sería ya la salida de nuestro contenido hacia los receptores de nuestro canal. Muy bien, no obstante, antes de iniciar el proceso de enlace
del servidor de retransmisión de YouTube Live con el codificador, me gustaría mencionar el apartado de ajustes que ofrece el programa. Este codificador, este programa, nos ofrece una serie de apartados dentro de los ajustes en los que podemos configurar tanto la salida de audio, por un lado, como la salida de vídeo. También nos ofrece, en este caso, en esta demostración, sobre todo nos centraremos en el apartado de emisión, ya que es este campo el que se va a encargar, tal y como mostrábamos en la exposición anterior, en la presentación, es este campo el que se va a encargar de enlazar nuestro codificador, nuestra señal encapsulada, con el servidor de streaming, el que se encargará de retransmitir nuestra señal. Muy bien. Dicho esto, vamos a proceder a enlazar nuestro codificador con la plataforma de YouTube Live. Para ello, iniciaremos una ventana. Nos ubicaremos en YouTube. Una vez dentro de YouTube, tendríamos que registrarnos dentro de la página en el caso de que no tuviésemos una cuenta de Google. Nos vamos al botón de inicio de sesión y en este caso yo dispongo de una cuenta que he registrado previamente, otorgándonos el acceso al servicio. Una vez que nos encontramos dentro de este servicio que nos ofrece YouTube, podemos identificar en este botón de aquí nuestro canal que previamente he configurado. Una persona que se hiciese una cuenta desde cero tendría que configurar este apartado en el caso de que quiera ofrecer una imagen sobre su servicio de streaming. En este caso yo he customizado este canal para la empresa Interolio, Grupo Interolio, creando una serie de secciones con un tipo de contenido específico. Nos ofrece el canal una serie de pestañas donde se engloban los vídeos a la carta, como estamos viendo en este caso. Tenemos listas o álbumes de reproducción, canales suscritos, comentarios recibidos por los suscriptores o espectadores e información que ofrecemos a nuestros espectadores para contacto o otros menesteres. Bien, en este caso, ya que lo que queremos mostrar es el inicio de una transmisión en vivo, nos vamos a ubicar en este botón, aquí en la parte superior del servicio, y nos dirigiremos a la transmisión o emisión en directo, como nos indica aquí. Al clicar, se nos abrirá esta nueva ventana y nos mostrará la última transmisión realizada, que en este caso la hice el 3 de marzo de 2020. A la que denominé como laboratorio de pruebas dentro de las instalaciones del campus científico-tecnológico de Linares. Muy bien, en este caso, como se trata de una nueva transmisión que queremos mostrar, le daríamos a nueva emisión. Al ser una nueva emisión, le tenemos que otorgar de nombre para identificarla posteriormente, darle un carácter público, oculto o privado, en este caso lo haremos público, y añadir una descripción a la transmisión, además de englobarla dentro de un tipo de contenido, como nos ofrece la plataforma de YouTube. En este caso, vamos a seleccionar entretenimiento y además nos da la opción de programar para más tarde la publicación de esta emisión, por si queremos retrasarla o publicarla en diferido. En este caso, como se trata de una transmisión en directo, no vamos a programarla para más tarde. Y el contenido, en este caso lo podríamos marcar como creado para niños, que no lo veo necesario ubicarlo en esta opción, así que lo dejaremos como viene por defecto. Una vez configurados todos estos campos, procederemos a crear la emisión y al pulsar en crear emisión se nos muestra el panel de gestión del directo, que serían los parámetros de configuración del servidor de retransmisión. Muy bien, dentro de este panel ubicamos una ventana de vista previa que actualmente no me muestra nada, ya que todavía no está enlazado el servidor con el codificador,
y me muestre también los campos que hemos determinado anteriormente. Por otro lado, tenemos a la derecha el chat en vivo con los espectadores para interaccionar con los espectadores y una serie de parámetros en la parte inferior que nos facilitarán la configuración del servidor de retransmisión. En este caso, de todos estos elementos, la parte que más nos interesa es la clave de emisión, que tal como nos indica YouTube es el elemento o clave que debemos copiar en el codificador y el cual nos permitirá enlazar el servicio de este servidor de streaming con nuestro codificador, el cual encapsula las señales, las distintas señales que estamos produciendo. No obstante, no se nos puede olvidar copiar esta clave de emisión, sin la cual no podríamos empezar a emitir, y dirigirnos acto seguido a nuestro codificador. Dentro del codificador tenemos dos formas de acceder, a través de archivos o a través de ajustes. En este caso me voy a acceder a través de ajustes y nos vamos a dirigir a la pestaña de emisión. Dentro de esta pestaña deberíamos seleccionar los valores que ya hay por defecto y sustituirlos por la clave que hemos copiado del servidor. Al pegar esta nueva clave quedaría enlazado, aunque deberíamos de forma obligada pulsar el botón de aplicar para que se efectúen estos cambios y posteriormente aceptar. Una vez que tenemos hecho estos pasos, ya tenemos enlazado el servidor con el codificador. Para demostrar que esto es así, deberíamos pulsar el botón de iniciar transmisión y acto seguido se nos muestra los valores que tiene el codificador en el momento que empieza a transmitir. Vemos que llevamos 10 segundos de transmisión en vivo, ¿vale? La carga computacional que está generando en nuestro equipo, este codificador, y la velocidad de fotograma que está realizando nuestro codificador. En este caso serían 60 fps. Si nos dirigimos a nuestro servidor de YouTube, vemos que ya se ha generado la señal, ya está enlazado, ya se está empezando a mostrar una vista previa de nuestro contenido y para terminar para terminar de configurar, ya que a continuación lo que vamos a hacer es empezar a transmitir en vivo, deberíamos pulsar en emitir en directo. Al pulsar en emitir en directo estamos iniciando la emisión y ahora cualquier persona tendría acceso a este contenido que estamos emitiendo a través de nuestro equipo. Para comprobarlo, al pulsar en este botón de compartir nos genera un enlace que si copiamos y nos vamos a una nueva ventana, veremos cómo tenemos acceso a este tipo de contenido. Así comprobamos que la transmisión se está efectuando y que podemos participar incluso en el chat. De esta forma queda verificada la implementación de la solución a través de YouTube Live y el codificador por software de OBS Studio. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido instructivo esta demostración. Muchas gracias.